Bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política sin rodeos al calor de una buena taza de café. Sirve del tuyo que mientras te lo tomas, nosotros te contamos el problema político de este país. Jorge, hoy, ¿qué nos estamos tomando? Bueno, hoy nos estamos tomando un café que se llama, la marca es Pergamino, pero el nombre específico de este se llama Loma Verde. Y se llama Loma Verde porque es producido en la finca Loma Verde, en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia, que los que conocen queda ahí cerca del Alto de los Gómez, que es una vereda importante de Santa Bárbara. A 1750 metros sobre el nivel del mar. Es este café, que se llama Loma Verde, es de variedad Colombia y es propiedad de un grupo económico conocido en la región como La Empresa, que es liderado por el industrial antioqueño don Pedro Echavarría, muy conocido en el sector industrial, y que además de producir café tecnificado, lo distribuye en sus propias tiendas que se llaman Pergamino, que ya tiene muchos puntos de venta excelentemente atendidos y en el que ofrecen muchos tipos de café estrictamente seleccionados y correctamente beneficiados. Sí, Jorge, este es muy rico. Este es incluso el más barato de ellos. Sí, no, Es más barato. ahí hay unos exquisitos. Hay un chiroso que producen ellos, pero bueno, pero los precios son... No, nos toca vender el podcast para comprar el café. Bueno, Jorge, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar, Alejandro, del Colegio Bernardo Uribe Londoño del municipio de La Ceja, de su aula ambiental, que es un hermoso humedal, un activo ambiental estratégico para el municipio de La Ceja, y de cómo la alcaldesa Ivette Santa está poniendo en riesgo no solo ese humedal, sino un montón de menores que están en el colegio por sus decisiones apresuradas. Su falta de mesura y precaución y sobre todo su afán de imponer un proyecto que ni siquiera está viabilizado, de construir un hospital en un lote que es muy importante para el medio ambiente, pero también para el proyecto educativo de esa institución y en el que es muy malo, ese lote es malísimo para construir porque eso es, digámoslo en términos coloquiales, un pantano. Exacto, Jorge. Bueno, yo antes de que empecemos a entrar en materia sobre el proyecto del hospital y la pelea, yo voy a aprovechar para hacer una denuncia y una queja muy grave, y es lo que pasó el 6 de marzo de este año y la responsabilidad que tiene la alcaldía de La Ceja en eso. Vea, la alcaldesa, a través de sus contratistas, sin avisar, sin haber hecho ningún protocolo, sin haber hecho un cerco preventivo, sin nada, cogió y tumbó un pedazo del muro perimetral del colegio. O sea, abrió el colegio para que quedó abierto al público. Abrió una puerta En media manga. En media manga. En plena jornada de elecciones escolares, en un momento en el que todos los muchachos están desescolarizados, no porque los profesores los tuvieran afuera, sino porque estaban eligiendo sus representantes estudiantiles. Estaban todos los muchachos de las diferentes sedes, estaban todos en la misma sede del Bernardo. Y de repente lo que sucede es que tumban ese muro, abren un boquete y todos los pelados se echan a correr hacia allá. Los profesores, como los pelados no estaban en las aulas, no tuvieron forma de contenerlos. Los profesores salieron corriendo, hasta los mismos profesores terminaron llorando de la desesperación porque los menores estuvieron en riesgo. Eso del muro, Alejandro, es muy grave. Hay que averiguar y hay que buscar las responsabilidades de los funcionarios que autorizaron eso de abrir un hueco en el muro de cerramiento de un colegio. Eso puso en riesgo, desde luego, la seguridad de los estudiantes. Es una tremenda irresponsabilidad hacer eso sin un cerco temporal, sin una socialización, sin una cosa previa. Eso es como si eso... O sea, un estilo de Gamonal. Yo tumbo eso porque me da porque es mío. Porque es mío. Es una cosa como Donald Trump, pues, para decirlo de alguna manera. Sí, Jorge. Y lo peor es que la alcaldía termina quejándose que porque la gente se metió y que hubo una movilización y que llegaron actores políticos y se metieron al colegio. Y Jorge, ¿sabe qué? Es verdad, allá se metió un concejal, se metió un exalcalde, se metieron los padres de familia, se metió gente que no tenía nada que ver con el colegio a protestar. Los pelados terminaron protestando subidos en el muro que tumbaron. O sea, esto se volvió una cosa gravísima. Pero es que ¿sabe por dónde entraron todas esas personas? Que a la alcaldesa le dio mucha rabia que eran entrado a protestar. ¿Sabe por dónde entraron? Por el hueco que la alcaldía abrió. No entraron por la portería. No entraron por la portería. Y entonces la cosa es esta y es, ¿cómo controla uno que por ese hueco no se le metan un loco? O sea, si se metió gente y afortunadamente no pasó nada, gente que venía a defender al colegio y al humedal.
pero por ese hueco de pudo haber metido un loco a robarse un niño, o al contrario, pudo haber salido un niño por ese hueco, volarse y haber perdido el colegio, la custodia de un menor, que es una cosa muy grave, Acuérdese que en Bogotá, en Cundinamarca, una niña se perdió por un por, sitio. por un cerco, claro, exactamente. Y ese cerco, por el deterioro del cerco, en el caso de Cundinamarca. En este caso, porque la alcaldía lo vio, o sea, hay que buscar las responsabilidades ahí. Pues Alejandro, me parece muy grave y yo creo que es pertinente que nosotros desde esta tribuna pues, de la Caja de Política al Grano hagamos la denuncia, porque además, o sea, no fue un error que le cometiera la alcaldía de La Ceja y que lo corrigiera posteriormente, sino que sigue haciendo cosas malas, socializaciones como nos han contado, como nos han dado a conocer, engañando a la gente, haciéndole creer a la gente que eso no es un humedal, y ese es el punto clave que Ahora vamos a ya hablar. lo El explicamos. punto clave, porque ya vamos a explicar qué pasa. Para concluir este punto, pues terminemos con esto, que es absolutamente grave, y hay que decirle a la alcaldía que el que está poniendo en riesgo a los estudiantes del colegio Bernardo Uribe Londoño es la alcaldía de La Ceja, con esas actuaciones irresponsables que han puesto de hecho en riesgo a ese poco muchacho. Claro que sí, Jorge. Bueno, entonces ya vamos al punto concreto. El aula ambiental del Bernardo Uribe Londoño y el lote de la discordia. ¿Y por qué los muchachos y la gente que saben dice que eso es un humedal y por qué la alcaldía dice que no? Entonces voy a empezar explicando algo que mucha gente que no conoce el colegio, yo sí lo conozco, yo estaba allá, conozco el humedal, me lo he caminado, voy a explicar esto. Ese humedal está dentro del muro perimetral del colegio, o sea, no es como que eso esté al lado del colegio, porque a veces se explicaba así, que es un lote aledaño al colegio. No, 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 no. Ese es el mismo lote, ¿verdad? Son dos matrículas inmobiliarias diferentes, pero no hay un cerco que separe el humedal del colegio, o sea, el humedal y el colegio están pegados, son una sola unidad. De hecho, ese lote ha sido un reto de mantenimiento para el Bernardo Uribe Londoño. Porque ellos llevan muchos años cuidándolo, pero eso tiene unas características que lo hacen muy difícil de cuidar. O sea, usted piensa un lote que es una humedad que tiene unas características geomorfológicas, ambientales, de especies, de plantas, que tienen muchos problemas y que además es un lote que para usted poderlo cuidar tiene que entrar a un lote que permanece anegado, que es pantanoso, que se inunda, que tiene una quebrada, o sea, es un lote difícil de cuidar y aún así el colegio lo ha cuidado porque siempre ha estado dentro de sus límites, dentro de sus linderos. Bueno, la pregunta, Alejandro, es si eso es o no es un humedal. Eso es lo clave para saber si se puede construir algo sobre ese lote. Porque si es un humedal, definitivamente no se puede construir nada. Y si no es humedal, también hay que mirar si se puede construir, porque como acabaste de decir, para allá al lado pasa una quebrada. Entonces hay que mirar si se puede construir o no, así no sea un humedal. Pero ha habido estudios claros que han dicho con precisión que eso es un humedal. O sea, hay todos los indicios de que es un humedal, pero hay que contarle a la gente que ese lote es el aula ambiental del colegio, donde hacen la práctica los muchachos de 10 y 11 en un convenio con el SENA, que les permite ser graduados como técnicos ambientales. Y entonces, gracias a ese lote, esos muchachos hacen las prácticas ahí y se gradúan como técnicos ambientales. Es decir, el hecho de construir cualquier cosa, así sea un convento o lo más sagrado del mundo o un hospital o lo que sea, sobre ese lote, no solo afecta el medio ambiente, sino el plan educativo institucional de Bernardo Uribe Londoño, que necesita eso, que es su aula ambiental. Así es, Jorge. Y sobre todo voy a contarle que tenemos un documento súper importante, que es el informe que tiene radicado CS 06848-2025 de CORNAVE. ¿Quién lo firma? Lo firma nada más y nada menos que el jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad, Áreas Protegidas y Servicios Ecosistémicos de esa entidad. Y es un concepto muy importante. Es un informe en el que ellos hacen una visita y le voy a leer pedazos textuales del informe. Dice: el área presenta sectores con presencia de agua y suelos saturados, lo cual constituye una característica clave para la identificación de este ecosistema como un humedal. O sea, Cornare mismo ya dijo, ese ecosistema tiene todas las características de un humedal. O sea, anda como pato, hace como pato, pone huevos de pato, pues es un pato. ¿no? Y luego luego pone más adelante el mismo informe.
la conservación de los ecosistemas, como los humedales, presenta características ecológicas que contribuyen a la estructura ecológica principal de la región. Y muy bonito es que al final, en esa comunicación del 2025, Cornare le dice al colegio Bernardo Uribe Belandoña, muchas gracias por la forma como usted está cuidando ese humedal. Y le hace una recomendación, usted dice, quita estas especies, siembre estas otras, pilas demarque estos lugares así, tenga cuidado con no sé qué. O sea, le dicen cómo debe actuar en la conservación, pero le dicen, lo han hecho muy bien. Pero para manejar una humedad. Para manejar una humedad, sí. Bueno, no hay que pasar por algo que no solo Cornares y Cornares, sino que muchas personas expertas que han pasado por ahí han concluido lo mismo, que eso es un humedal. Pero yo quiero insistir en esto porque la alcaldía alega que eso no es un humedal porque no está en el inventario de humedales de Corantioquia. De Cornal. Perdón, de Corantioquia, sí, Sí. de Cornares, sí, perdón, Sí. de Cornares, no está en el inventario. Pero la explicación de por qué no está en ese inventario es porque Cornares no ha tenido o no ha asignado, no sabemos, el presupuesto para hacer el estudio riguroso que se requiere para terminar vinculándolo al inventario de humedales. Y repetir que el hecho de que no haya una declaración oficial no quiere decir que no sea un humedal. Y además repito, es el aula ambiental del colegio, el espacio donde hacen su formación técnica ambiental que ofrece el SENA. Destruir ese humedal no solo atenta contra el medio ambiente, sino que quiero repetir y reiterar, contra el proyecto educativo institucional del Bernardo Uribe. O sea, hacer algo ahí acaba el proyecto institucional del Bernardo. Y bueno, digamos que la alcaldía entonces, primero, niega que eso sea un humedal, pero el segundo argumento es el choque de derechos. Eso es una cosa que repite. Que es que en la CEA hay un choque entre dos derechos fundamentales o tres. Que por un lado está el derecho a la salud y que por otro lado está el derecho a la educación y el derecho al medio ambiente sano. Y que entonces, que cuando hay un choque de derechos toca elegir y que pues que entonces que la educación es para unos cientos de estudiantes mientras que la salud es para 80.000 o 90.000 CGenios. Y eso es un falso dilema, esto es lo que yo planteo acá. Realmente esos derechos hoy no están chocando. Porque primero el derecho a la salud no se garantiza automáticamente con un hospital. O sea, usted puede construir un hospital, pero eso no garantiza que se va a cumplir con el derecho a la salud inmediatamente. Pero además es que no es un choque obligatorio, supongamos que estuviera chocando. Es porque no hay ninguna alternativa. Pero realmente hay un estudio serio, el concejal Kevin Jiménez presentó un estudio del Consejo Municipal en el que muestra cómo hay 10 lotes distintos en la ciudad donde se podría hacer ese hospital. Inclusive lotes mejores, porque son lotes que no están anegados, que no son pantanosos, que no hay que secar y que podrían ser incluso más barato construir el hospital allá, distintos al lote del Bernardo Uribe Loto. ¿Cómo le parece? Además me gustaría, Alejandro, que tocáramos el tema del principio de precaución que establece la Ley 99 de 1993. Ese es un principio clave para la preservación del medio ambiente. ¿Qué dice ese principio? Que si hay un riesgo ambiental enfrentado a la posibilidad de construir una obra, pues se debe entender el principio de precaución y hacer un estudio serio antes de proceder a hacer una obra. Cuando hay un indicio siquiera de que hay un riesgo ambiental, hay que hacer previamente una serie de estudios que permitan, dijéramos, equilibrar los daños con los beneficios. Claro. y que garantice que no se va a hacer un daño más grande. La alcaldía dice que ese principio de precaución no aplica para ellos porque ellos no aplicarían sino si una autoridad judicial o ambiental se los declara. Pero es que la alcaldía es una autoridad también administrativa y ese principio aplica para todas las autoridades administrativas. O sea, el guía es la actuación de todo el mundo, ¿no? Sí, y claro. no hay que esperar que un juez le pare las obras. Es más, el principio de precaución no opera aquí solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico, porque puede suceder que al final terminen determinándose que las obras no se pueden hacer ahí y se han gastado un poco de plata y la plata se perdió. Sí, yo entendí algo así como que eran 1.800 millones para el estudio de suelos. Y pues si lo paran y de pronto no hacen el estudio ahí, sino que lo hacen en otra parte, pues no se gastan esos 1.800. Pero si usted sale, si eso ya le está diciendo todo el mundo que eso tiene características de una humedad, usted no se gasta haciendo los estudios en un lote que probablemente no va a poder. Así es. Y Jorge, vea, yo como abogado le digo mucho a mis clientes, cuando los veo acelerados con las cosas, cuando me dicen, esto tiene que salir pantier, yo siempre les digo, vea, la prisa
es la peor enemiga de la legalidad. Si usted quiere equivocarse, si usted quiere hacer las cosas ilegalmente, lo mejor que puede hacer para equivocarse es hacer las cosas con afán, es decir, de afán. Las cosas, para hacerlas bien, toca hacerlas en orden, toca esperarse. Y de hecho la alcaldía no ha hecho sino equivocarse, hacer todo al revés. O sea, ¿cómo va a ser que primero tumba el muro y después socializa y después piensa en hacer un cerco antes de tumbar el perímetro? Fusilando mientras llega la O orden. sea, no, sí, como fusileros y después pregunte, ¿no? Como primero, o primero decir que intentar meter máquinas para hacer un estudio de suelos y luego hacer los herramientas que hay que hacer. O primero decir, no, primero hacemos el daño sobre el lote y después sabemos si se trataba o no se trataba de un humedal cuando ya el daño esté hecho y ya sea irreparable. Realmente no, eso no es la forma en la que se deben hacer las cosas. Es una invitación que también le hacemos a la alcaldía de las ciudades a que ellos tienen la obligación también de aplicar el principio. Claro. O sea, ellos podrían ser la autoridad que ordene. Son la autoridad, claro. Son la autoridad que puede ordenar para por aplicar el principio de precaución. Y pues ellos están esperando a que un juez les ordene eso, pero realmente están actuando como al revés. Bueno, Alejo, ya se me está acabando el tiempo y yo quisiera concluir con dos cosas. Primero, que no se trata de oponerse a la construcción de un hospital. El hospital puede hacerse, pero es el peor sitio para hacerlo. Es decir, el problema no es que se haga el hospital, el problema no es el objetivo, el problema es cómo se hace y dónde se hace. Ese es el peor sitio por todos los daños que hemos manifestado y los riesgos que se tienen. Pero lo segundo es que hay que invitar a la gente a que se informe bien, que oiga todos los puntos de vista, que conozca los fundamentos técnicos y de estudios previos que hay para decir que eso es un humedal y que ahí no se puede construir y para que nos ayuden a defender el humedal y pedirle a la alcaldía que antes de empezar a dañar ese espacio aplique ese principio de precaución y pare las obras y pare las actividades hasta que todos podamos estar seguros que se puede hacer allí un hospital. Estamos seguros que un estudio serio va a arrojar que no se puede, pero bueno, pero hay que hacerlo y no lo han hecho. Sí, y entonces decirle a la gente que pues bien se ha solicitado que un juez suspenda y que las autoridades ambientales se pronuncien, también la comunidad puede hacer cosas. Y es más, tiene la obligación de movilizarse y defender ecosistemas que son así de claves como este humedal. Y yo le voy a decir esto, porque es que no es solo un lugar importante para la naturaleza, para el medio ambiente, para unos pájaros que ponen los huevos ahí o que se alimentan en ese lugar. Ese lote además cumple una función muy importante para el municipio de La Ceja. Y yo le voy a volver a leer el informe de Cornal. Es que ese informe es buenísimo, ese informe debería estar publicado en todas partes. Cornal, ese informe dice, ese lote cumple con una función relevante como barrera ecológica frente a inundaciones, erosión y pérdida del suelo, contribuyendo a mitigar impactos en áreas vecinas durante temporadas de lluvia y en momentos de incremento del caudal de la quebrada adyacente. O sea, ese lote no solo protege el medio ambiente, sino que protege las casas de los vecinos al colegio, porque es un lote que cuando hay una sobrecarga de agua, ese lote lo que hace es sostenerla para que no se inunden los predios vecinos. Hombre, pero además hay una mentira que está diciendo la alcaldía, que quienes se oponen a construir el hospital ahí están oponiendo al derecho de la gente de la salud. Eso no es cierto. Es más, entre otras cosas, no construir el hospital ahí sí que ayuda a la salud, porque es que es proteger el medio ambiente, que es una cosa preventiva para la salud. Un medio ambiente enfermo también se traduce en enfermedad para la gente. O sea, una inundación. ¿Cómo le parece? Supone riesgo a la gente. Entonces, aquí que nos vengan con el cuento de que oponerse a hacer ahí el hospital es oponerse al derecho a la salud. No, al contrario. Es defender el derecho a la salud, defendiendo el derecho a la salud ambiental. Claro que sí, Bob. Entonces, hemos llegado al final de este episodio. Yo creo que es muy claro porque es que hay que defender el humedal del Bernardo Uribe Londoño. Somos Jorge Gómez, Alejandro Arcila, quienes presentamos este podcast que se llama Política al Grano. Construimos los guiones, lo presentamos, hablamos ante la cámara, pero no hacemos esto solo. Contamos con un equipo muy importante, en especial Juliana Amal Palacio, nuestra directora, que es la que hace la cámara, Juan Zuleta en la parte técnica, Jami Gómez, que le acompaña en la parte técnica, Julián Múnera, que hace el sonido, la compañera Luisa Margarita Daza, que nos acompaña con algunas cosas de información y datos relevantes, y son un gran equipo que hace que este podcast pueda funcionar con la calidad que tiene. Les agradecemos mucho que se hayan quedado hasta acá. Recuerden comentar, suscribir, compartirlo, invitar a sus amigos a que lo vean y tomar buen café. Alejandro, voy a hacer un comentario final. Me siguen llegando comentarios muy positivos de nuestro podcast al WhatsApp.
Y cuando miro los comentarios en YouTube, las que me comentan por WhatsApp no lo comentan en YouTube. Yo les pido el favor que lo comenten es en YouTube o en Instagram, claro. que nos interesa a nosotros para que aumente la difusión. Así es, Jorge. Bueno, entonces los invitamos a que nos comenten en YouTube y en Spotify, a que se suscriban y sobre todo a que lo compartan con sus amigos para que la gente entienda estos problemas de los que nosotros hablamos y conozcan nuestra opinión sobre ellos. Les agradecemos y nos vemos en el próximo café.